Pues el día de hoy vamos a platicar sobre el TEMEC, en dónde estamos en este momento y a partir de ello, cuáles son los posibles escenarios y cómo está afectando esta situación a México y cómo nos puede afectar en los próximos años. Porque bueno, pues como ustedes saben, las grandes decisiones de México han sido el Tratado de Libre Comercio en 1994, ahora la firma del TEMEC en 2020 y vamos a ver qué nos depara 2026. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Escribo el podcast de Carlos López Jones y publico mis estrategias de inversión todos los domingos. Y gracias a la doctora Erika Dan, este Space se va a convertir en un podcast que publicaremos en Apple Podcast y en Spotify. Muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito con nosotros en Spotify. Ya estamos en los primeros podcasts de economía y finanzas de México. Gracias, muchísimas gracias a todos. Bueno, a ver, ¿dónde está el TEMEC? Hay que recordar que en el primer mandato del señor Donald Trump quiso renegociar, al igual que ahora, todos los tratados comerciales y bueno, pues uno de los más importantes, o el más importante que tiene Estados Unidos, es el Tratado de Libre Comercio América del Norte en ese momento. Y en 2020, primero estaba el señor Peña Nieto en la primera parte, luego en la segunda parte le tocó con el señor López Obrador y se acordó en 2020 que como era un nuevo tratado, en 2026 se iba a revisar para ver cómo habían estado los nuevos capítulos, las nuevas ediciones, los nuevos acuerdos que se habían tomado en ese momento y en 2026 se revisaría, serían ajustes pequeños, pero nada más. Ahorita no, el señor Donald Trump, a pesar de que en 2020 dijo que ese era el más bello de todos los tratados comerciales que se habían firmado por parte de Estados Unidos, otra vez se queja, otra vez señala que no es un buen tratado y bueno, pues vamos a ver en dónde estamos en este momento. ¿Qué cosas han cambiado entre el Telecan y el Temec? Pues entre las más interesantes están, por un lado, todo el sector agropecuario que no se había abierto en el Telecan. Por otra parte está el sector de energía, lo que tiene que ver con petróleo y energía eléctrica, que México los abre a la inversión extranjera y al principio de buenos resultados. Como ustedes saben, bueno, pues hoy tenemos 2,000 gasolineras más de las que teníamos en 2018, gracias a esta apertura. Deberíamos tener como 5,000 o 6,000 más y haber generado otros 5,000, 6,000 empleos más tan solo de gasolineras, pero el señor López Obrador empezó a cerrar el sector energético en 2018 nuevamente y evidentemente, bueno, pues tanto Estados Unidos como Canadá han señalado que México no le está dando piso parejo al resto de las empresas del sector energía. Lamentablemente, bueno, pues algunas empresas ya hasta se salieron de México, dijeron, pues yo con las nuevas reglas mejor no juego, no tengo por qué meterme en problemas con el gobierno mexicano, ahí les dejo sus cosas, ya me voy y varias ya se han ido de México y lamentablemente hay algunas de las empresas que se quedaron en México ya no están llevando a cabo nuevas inversiones. Nos hacía falta almacenamiento de gasolina, ahorita pues está presentando tanto el tema energético con este conflicto de Hormuz. Para que tengan una idea, México solamente tiene 5 días de almacenamiento de gasolinas. Si en este momento Trump decidiera una cosa muy extraña, un tema de guerra, de decir ya no, que ya no se vendan más gasolinas fuera de Estados Unidos y tomar esto un mes, 2 meses en lo que las empresas norteamericanas pelean en la Suprema Corte de Estados Unidos esta restricción, México solamente tiene 5 días de almacenamiento de gasolinas. México consume 1 millón de barriles diarios, 400,000 barriles de gasolina los importamos y solamente tenemos almacenados 5 días. En el caso, por ejemplo, de China, tiene almacenamiento por lo menos para 6 meses, Estados Unidos tiene para 6 meses, más o menos, por si se quedara sin una sola refinería, bueno, pues podrían obtener de sus almacenes 6 meses de consumo. Europa también tiene entre 3 y 6 meses, dependiendo de cada país. Se los han estado acabando. Japón también tenía 3, 4 meses. Se los han estado acabando poco a poco, pero todavía todavía tienen ahorita como 2 meses si no estuvieran importando un solo barril. Pero México nada más tiene 5 días. Entonces, bueno, pues había que invertir en almacenamiento. Pemex nunca lo ha hecho. Y bueno, pues perdimos esa oportunidad porque el señor López Obrador decidió cerrar el sector energético. Ahorita tenemos apagones en muchos lugares del país conforme suben
pues suben las temperaturas, las personas empiezan a poner el aire acondicionado, los refrigeradores requieren más electricidad y entonces, bueno, pues se incrementa la demanda, pero como la oferta no creció con el señor López Obrador, bueno, pues entonces CFE tiene que apagar colonias completas, eso se llama tandeo. ¿Por qué lo hacen así? Pues para evitar que si en lugar de ser 120 bajara a 100, los motores se quemarían. Entonces es preferible, aunque no me lo crean, pues apagar la colonia y que el refrigerador no se queme. Ya cuando regrese la luz, pues que ya se tengan los 120 volts que requiere el refrigerador para operar y que no se queme el aparato. Entonces, pues México ha incumplido en el sector energético. También en el caso de Estados Unidos, pues ellos no han cumplido en el sector, por ejemplo, de jitomate. Estados Unidos nos puso un arancel a los jitomates para defender a sus productores de jitomates sin razón alguna. Tampoco ellos han cumplido tanto en acero como en aluminio como en cobre. Nos pusieron un arancel del 25% a nuestros productos, señalando que era una represalia por permitir que desde China se mandara fentanilo a Estados Unidos utilizando a México como trampolín. Y pues el tratado, el TEMEC es de comercio, no es de política, no es de seguridad energética, no es de nada. Entonces, o sea, tenía que ser comercio y Estados Unidos está diciendo, pues la verdad es que como México no incumplió en temas de seguridad de drogas, pues les pongo estos aranceles. Esa evidentemente no tenía por qué entrar en el tratado, ni mucho menos, no teníamos por qué ser presionados por esa parte. Probablemente en este momento, en las conversaciones que están llevando a cabo las autoridades mexicanas con las norteamericanas, está el tema Rochamoya y estos otros 9 detenidos, que ya 2 se entregaron a Estados Unidos, pero seguramente será parte de las presiones del gobierno norteamericano para ver qué más le puede sacar al gobierno mexicano. A mí lo que más me preocupa en este momento sobre este tratado es que desde el principio hizo más cara la región. Trump desde 2016, desde que China intervino tanto en su elección como en el Brexit, se ha separado el mundo, dejamos la globalización atrás, pasamos a ser un bloque regional, un mundo más regional, y bueno, pues una de las regiones más importantes del mundo es América, América del Norte, tanto por su tamaño como por su PIB, como por todo lo que representa. Y a partir de ahí Trump dijo, quiero defender a mi industria y para eso creó el TEMEC. Lo que buscó en ese momento fue pues la industria automotriz. ¿Qué es lo que hemos visto en 6 años? Pues que hicieron tan cara la industria automotriz en América del Norte que los chinos les están ganando el mandado. Punto. Así de fácil, así de simple. La semana pasada, Nissan, que el año pasado en México cerró una planta, anunció que va a cerrar 3 plantas en Europa y está en serios problemas. Honda, que en los primeros 70 años de su vida no había reportado pérdidas, este año, para el 2025 ya reportó pérdidas. Y es porque estamos creando una industria muy cara. ¿Por qué? Pues porque es más barato producir acero y aluminio, cobre y vidrio en China que producirlo en el resto del planeta. Y es un poquito más barato producirlo en México que producirlo en Estados Unidos porque la mano de obra en México es más barata, porque los fletes son más baratos. Realmente tendríamos no que pensar en defender a la industria norteamericana, sino en defender a la industria de la región. Y eso es a mí lo que más me preocupa. Ahorita, por ejemplo, Estados Unidos pide que los salarios del sector automotriz no sean de 5 y 10 dólares en México, sino que se lleven a 16 dólares por lo menos para todas las empresas del sector automotriz. Eso, pues otra vez, lejos de reducir los costos de producción en México, los va a encarecer. Hoy, por ejemplo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, daba a conocer que el auto Aveo, que se produce en China por parte de General Motors y lo importa y se vende en México, 80,000 de estas unidades ya se van a producir en México, lo cual es una muy buena noticia y nos demuestra cómo con mano de obra con costo similar entre México y China, que ya en este momento los costos de China son un poquito más altos en China que en México, México sí puede competir contra los chinos, pero tenemos que tener una industria competitiva, no pelearnos entre nosotros. ¿Cuál es
el problema ahorita? Bueno, primer punto, que ya saben que el señor Trump está peleándose con Canadá, y por otro lado que Trump está presionando a México. Entonces, una de las grandes preguntas es, ¿esta revisión del tratado mantendrá la región de 3 países o serán 2 países, o sea, 2 tratados bilaterales, Estados Unidos con Canadá, Estados Unidos con México y México con Canadá, o un solo tratado bilateral? La verdad es que nuestra relación con Canadá es muy pequeña. Le importamos y exportamos alrededor de 20 mil millones de dólares anuales, mientras que con Estados Unidos le exportamos 500 mil millones de dólares, y es una cifra que está subiendo de manera muy importante. Entonces, nuestra relación evidentemente pues es con Estados Unidos, pero siempre es mejor sentarse en la mesa tres que uno contra uno. Y la razón es, bueno, pues a ver, lo que a ti te afecta también me afecta a mí, y convencer a la otra parte de que la mayoría, los dos contra uno, pues tienen razón. Yo creo que por un tema de geopolítica, de que Trump le tiene que demostrar a China que el bloque de América del Norte sigue unido, tratar de lograr alguna concesión de China, podríamos mantenernos en un tratado trilateral. ¿Cuáles son las fechas que están en este momento siendo muy importantes? El 27 de mayo se abren las negociaciones formales entre los 3 países, ya de manera formal, y el 1 de julio, o sea, se tiene en teoría junio, pero ya se avanzó en estos 6 meses para llegar a esas conversaciones finales, y el 1 de julio hay 3 opciones. Que el país diga, sí, sí se revisa, lo firmamos, no hay problema, vamos a estar en medio del mundial, imagínense, pero bueno, ok. La segunda opción es la otra, que uno de los 3 países diga, no, yo me salgo, ya, adiós, quédense con sus cosas. Esa es la menos probable por varias razones. Pero si eso sucediera, bueno, pues hay un plazo de 6 meses, y a partir de ahí, en lugar de tener un acuerdo preferencial, pues habría que negociar ahí un tratado bilateral con Estados Unidos y con Canadá. Y la tercera opción, que yo creo que lamentablemente ahorita es la más probable, es que Estados Unidos diga, no hemos llegado a ningún acuerdo, queremos irnos a revisiones anuales para darnos más tiempo para negociar, porque efectivamente lo que están viendo en este momento los empresarios norteamericanos es que Estados Unidos no puede no tener un tratado de libre comercio con México. Y la razón es que México sigue siendo la fábrica barata de Estados Unidos. México no es que le exporte 500 mil millones de dólares a Estados Unidos, realmente le exportamos alrededor de 30 mil, 40 mil. Los otros 460 mil millones de dólares que se mueven de un lado y del otro es producto norteamericano que se fabrica en México y que regresa a Estados Unidos ya ensamblado, ya fabricado. Entonces, ese es lo que los empresarios norteamericanos le están diciendo a Estados Unidos. Sabes que no podemos no tener una fábrica barata. Necesitamos una fábrica barata. La mano de obra en México anda en $5 promedio, $10 muy bien pagada, y en Estados Unidos estamos hablando de $35. Entonces, con 35 contra $5, pues no podemos jugar así, ¿no? Entonces, creo que esta es la parte más importante. Creo que nuestros principales aliados para el TEMEC serán los empresarios norteamericanos, pero sí, lamentablemente todo pinta a revisiones anuales. Yo les diría que en este momento yo le daría un porcentaje de un 50 a 60% que ese sea el escenario, un 30% a que sí se firme, por un tema geopolítico, por un tema de presiones en Estados Unidos, que los empresarios hablen con Trump y le digan, a ver, ¿quieres mi apoyo para noviembre? Pues estamos de acuerdo, y si no, pues no tienes mi apoyo. Y un 10 de que Estados Unidos diga, nos salimos del tratado y vamos a hacer 2 acuerdos bilaterales. Por un lado, que Canadá sea el Estado 51 de Estados Unidos, y por el otro lado, vamos a ver cómo terminamos de pisotear a México. Ya saben cómo le gusta al señor Trump negociar, y a partir de ahí, bueno, pues tener 2 tratados. Pero yo creo que esa es en mi opinión, el escenario menos probable en este momento. Creo que el gobierno mexicano tiene que insistir tanto con las autoridades norteamericanas como con los empresarios norteamericanos, de que México es la
clave fundamental y que no debemos de incrementar costos, que mientras más proteccionismo le pongamos a la región, la estamos haciendo menos productiva, menos competitiva contra el resto de las regiones, sobre todo con Asia, que realmente está haciendo un gran trabajo. China está reduciendo costos de manera muy acelerada. Y bueno, pues hay que recordar que también en la región norte, en los últimos 26 meses, tanto en México como en Estados Unidos, se han perdido más de 200,000 empleos del sector manufacturero. Y eso, bueno, pues básicamente tiene que ver con automatización. Las empresas que están en estos tres países se han estado automatizando, han estado empezando a utilizar ciertos procesos que requieren menos mano de obra. Y bueno, pues si México lo que tiene para ofrecerle a Estados Unidos en estos momentos es mano de obra barata, lo único que no podemos permitir es seguir encareciendo esa mano de obra barata que tenemos, porque entonces pues, no va a tener ninguna razón de ser tener una planta en Ciudad Juárez o tenerla en Austin, en Texas. Pero bueno, por el momento la relación de costos es muy grande. $5 la hora en México, $35 la hora en Estados Unidos, y eso, bueno, pues nos da muchísimas ventajas tanto a los mexicanos para atraer nuevas inversiones como a los norteamericanos para seguir mandando inversiones a México. Y el otro gran tema de comercio exterior tiene que ver con Taiwán. Taiwán se ha convertido en el tercer socio comercial de México. El primero es Estados Unidos, el segundo China y el tercero ya es Taiwán. Taiwán lo que está haciendo es que puso plantas tanto en Guadalajara como en Ciudad Juárez para ensamblar los racks. Entonces manda por avión los chips de Foxconn, de Qualcomm, de Nvidia, se mandan tanto a Guadalajara como a Ciudad Juárez y aquí se ensamblan estos racks para los centros de datos, para los data centers. Cada chip que manda tiene un costo de $1,000,000, imagínense, ¿no? Un chip, $1,000,000, pero bueno, del otro lado se requieren cualquier cantidad de centros de datos. Y ya en México se ensamblan en un par de semanas y se mandan por vía terrestre a Estados Unidos. Estas empresas están estimando que cada mes van a exportar bienes por $20,000,000,000. Tan solo estas empresas, tres empresas, dicen nosotras tres podemos mandar 20,000 racks cada mes a Estados Unidos. Estamos hablando de $20,000,000,000. Es una cantidad brutal. Problemas. ¿Es una buena inversión? Sí. $150,000,000 costó cada planta, pero emplea muy pocas personas. Estamos hablando de que cada planta, en lugar de emplear a 5,000 personas para hacer lavadoras, refrigeradores, autos, emplean no más de 200, 300 personas. Y segundo, pues sí, impacta muy fuertemente en las exportaciones de México, pero tiene muy poco contenido nacional. Ojalá que en la Secretaría de Economía estén pensando en proponerle a estas empresas cómo aumentar el contenido nacional, igual que esta fábrica de Aveos que va a entrar a territorio nacional, que lo va a hacer General Motors. Parece que en Ramos Arizpe, en Coahuila, van a cambiar algunas líneas de producción. Pues ojalá que haya un compromiso para tener una mayor cantidad de proveedores nacionales. Lo que nos ha fallado en México es que Salinas de Gortari, cuando abre la economía nacional, dice que la mejor política industrial es no tener política industrial y que el mercado haga lo que se le antoje. La verdad es que los países desarrollados nunca pensaron así. Hay un premio Nobel de Economía que se llama Paul Krugman, que decía que los países tenían que apoyar ciertos sectores estratégicos en aquellos donde tenían ventajas competitivas. Y cuando no eres el dueño del hilo negro, lo que tenías que hacer era obligar a que las empresas que llegan a instalarse a tu país permitan que haya una mayor proveeduría nacional. Eso fue lo que hizo Japón en 1950, 1945, cuando llegan las primeras armadoras estadounidenses a Japón de autos. Lo hicieron en Corea, lo hicieron evidentemente en China muy recientemente, y lo que permite cuando ya tienes proveedores nacionales dentro de la cadena automotriz es que tú ya después puedes tener tus propios autos. México le ensambla a Estados Unidos desde hace 100 años sus autos y es fecha que no tenemos una marca nacional porque nunca, nuestros proveedores nunca fueron parte del ecosistema automotriz. Entonces, cuando no eres parte del ecosistema automotriz, cuando no entiendes cómo se hacen las cosas, pues obviamente no pueden hacer una empresa automotriz local.
Del otro lado, cuando ya eres proveedor, cuando eres parte de todo esto, como pasó, por ejemplo, en el sector farmacéutico, donde varias empresas mexicanas fueron proveedores primero de los laboratorios norteamericanos y después pusieron sus propios laboratorios, bueno, pues entonces ya puedes tener un laboratorio nacional. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el sector cementero. Las empresas cementeras que llegaron a México internacionales permitieron que hubiera proveeduría nacional y esa proveeduría nacional se dio cuenta que eran máquinas y que se podían poner otras máquinas bajo su propia marca y eso permitió que las empresas nacionales crecieran tanto en el sector siderúrgico como en el cementero, como en materiales de construcción, etcétera, etcétera. Y eso no ha pasado en México en el sector automotriz. Ojalá que ahora con todos los microchips, con todo este sector de microchips, bueno, pues sí pase. Sobre los impuestos que pagan los microchips, son cuando van a hacer una gran cantidad de exportaciones, hay que recordar que hay un tratado para precisamente para permitir que por la señal de que por todo lo que se exporte de microchips no lleve impuestos. No cobramos impuestos a la importación de microchips, no cobramos impuestos a la exportación de microchips. Lo que vamos a tener es una gran cantidad de exportaciones, 20 mil millones de dólares mensuales de exportaciones de microchips. Eso va a impactar positivamente las cifras, pero pues va a dejar una derrama económica por el momento muy pequeña. ¿Qué necesitaríamos para aprovechar este boom de exportaciones de microchips? Pues crear todo un ecosistema alrededor de esto, ¿no? Punto número uno, por ejemplo, en Taiwán hay una carrera para quienes quieren trabajar en la industria de microchips. Entonces, tenemos que trabajar en tener esas carreras en México. Segundo, pues necesitamos una gran cantidad de energía para ofrecerles, ya sea que sea gas o que sean paneles solares o que sea energía eólica, tanto paneles solares como energía eólica, pues ambos deberán de proveer de energía, pero también alimentar baterías para que cuando no haya pues, solo aire, pues las baterías le den energía a estos centros de datos. Creo que el tema de los centros de datos es algo que está empezando, creo que es una gran oportunidad y bueno, pues México tendría que estar trabajando en ello porque tanto la IA como los robots humanoides pues están haciendo ya grandes avances y creo que van a hacer todo un cambio, una transformación, como lo fue el Internet hace 20 años. Bueno, pues probablemente dentro de 20 años las cosas serán muy diferentes gracias a la IA y a los robots humanoides. Yo siempre les he dicho, ahorita estamos como en la fase 1.0, 2.0, hay muchas promesas de la IA, hay muchos promesas de los robots humanoides, hay que darles tiempo, pero en 5 o 10 años vamos a ver cambios muy interesantes gracias a estas nuevas tecnologías y creo que México se tiene que subir a esta carrera tanto de IA como de robots e incluso hay una cosa que se llama conducción autónoma, que es que los autos se manejen solos. Pero por el momento, las fechas que tenemos que revisar es 27 de mayo, es una fecha ahí teórica, en donde se van a reunir las partes y se van a poner a platicar, se van a sacar una foto, eso no importa mucho. Lo que importa van a ser los rumores que vamos a tener durante el Mundial, durante todo junio y que se van a intensificar hacia julio 31. Vamos a ver si ahí tenemos o no tenemos capacidad de revisar y firmar nuevamente este tratado entre los tres países, que ahorita lamentablemente lo veo complicado. Como les digo, creo que mi escenario con mayor porcentaje de probabilidad es que nos vayamos a revisiones anuales y el gobierno de México dirá, bueno, pues Trump se sale en el 28, entonces a lo mejor en la revisión del 29 o del 30 con un nuevo gobierno norteamericano ya le podamos dar mayor certeza. No lograrlo es una mala noticia para México, porque obviamente, bueno, pues las empresas globales están esperando que sí lo logremos para ya tener reglas claras y que empresas que hoy están operando en China se vengan a México y desde aquí puedan exportar sus productos a Estados Unidos. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va. Lamentablemente esa es la situación en este momento. Ojalá que México pueda revisar el Tratado de Libre Comercio y que le demos a las inversiones extranjeras 6 años más de estabilidad y que ya lleguen una gran cantidad de empresas hacia 2027, siempre y cuando México también tendrá que hacer su parte. Pues por un lado hay que promover que lleguen, por otro lado hay que darle seguridad física, ¿no? Que no sean extorsionados y también requieren energía verde
México tiene que trabajar fuertemente, pero todas son oportunidades de crecimiento. La verdad es que si se logra la revisión, creo que hacia 2027 sí podríamos tener un impulso de crecimiento. Si no se logra la revisión, si nos quedamos en este impasse de las revisiones anuales, pues podríamos dejar muchas operaciones que no se van a llevar a cabo. Más o menos hoy hay un artículo que calcula que la incertidumbre ha generado una pérdida de 15.000 millones de dólares, es una cantidad muy importante, sería el 1% del PIB, entonces si el PIB creció el año pasado 0.85, bueno, pues si hubieran llegado esas inversiones habríamos crecido alrededor de 1,5-2%. Creo que este año, si el Mundial de Fútbol no genera las expectativas, no genera el consumo que todos quisiéramos, pues va a ser difícil crecer 1%, ¿no? Entonces, pues nuestra siguiente opción es que dado que la situación interna anda muy mal, pues tenemos que buscar en la situación externa, aprovechar nuestra situación geográfica, la vecindad con Estados Unidos, y atraer la mayor cantidad de inversiones, pero para eso se requieren que tengamos pues un marco jurídico que los tres países acepten y que sea acorde a lo que requieren los nuevos inversionistas. Bueno, pues soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Escribo el Substack de Carlos. Aquí publicamos nuestras estrategias de inversión. Y pues muchísimas gracias a la doctora Erika Dan. Este space se va a convertir en un podcast que publicaremos en Apple Podcast y en Spotify. Gracias a todas las personas que se han suscrito con nosotros a Spotify. Ya estamos entre los podcasts más importantes de economía y finanzas de México. Gracias.